nos encontramos, sensaciones distintas. Tengo la sensación del dramatismo de la violencia machista, lo que significa, el dolor que produce. Pero tengo el sentimiento del acto que estamos haciendo y lo que significa. La primera sensación es la tremenda, la terrible, la que una sociedad no puede permitir. Es la sensación de la rebelión en contra de la violencia machista, del drama de la violencia de género, del terror del maltrato, del espanto de que una mujer llegue a su casa y en su casa sea agredida. Porque la casa de cada uno es el sitio más importante, es el sitio de la concordia, tiene que ser el sitio de la felicidad, tiene que ser el sitio de la seguridad. Y para tantas y tantas mujeres maltratadas se convierte en la casa del dolor, se convierte en la casa del sufrimiento, se convierte en algo insoportable, en algo que las destruye y nos destruye a todos un poco con ellas. Porque la violencia machista nos ataca a todos, ataca a las víctimas, pero ataca a la sociedad, nos da directamente en el alma, nos produce dolor. Por eso tenemos que estar continuamente en la lucha permanente y total en contra de la violencia machista, con el odio abierto a los maltratadores. No solamente la intolerancia y el rechazo, el odio, porque hay que odiarlos, porque no tienen ninguna posibilidad de ser tratados ni siquiera como personas, porque son lo más detestable, lo peor que hay. Maltratar a una mujer es lo peor que hay. Y aquí en Vigo este año vivimos maltratos y vivimos asesinatos, como nunca había pasado. En una ciudad en la que queremos estar y en la que colectivamente todas y todos estamos en la presencia continua en contra de la violencia machista, este año el luto nos inundó, el dolor nos desgarró el alma. Y colgamos nuestro dolor, el colectivo de toda la ciudad, de la fachada del ayuntamiento, en un grito permanente en contra de la violencia machista.